Como todos los miércoles, saludo ahora a Julio Amillán, presidente de Consultores Internacionales SCI, presidente también del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonardo. Buenos días al auditorio. ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy? Pues mira, yo quisiera tocar, sin movilidad no hay futuro. Mira, más oportuno imposible. Es el gran asunto de discusión en la ciudad. Te escuchamos con atención, Julio. Mira, yo creo que desde finales del año pasado, pues los capitalinos hoy contamos con un nuevo reglamento de tránsito, el cual fue promulgado con base en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, lo cual establece que la movilidad es el derecho de toda persona. Y de los principios que se sigue está el de maximizar los desplazamientos y ágiles y accesibles, optimizando los recursos disponibles. Pero, sin embargo, la realidad es muy distinta a lo que se persigue en la ley, porque parece que este nuevo mecanismo va más bien enfocado a la recaudación que a garantizar de forma efectiva la movilidad. Sí, eso parece. Y muestra, pues, de ello es el crecimiento de las infracciones, sobre todo bajo el esquema de fotomultas, las cuales entre octubre y diciembre dijeron que había 25,000, pero eso es una cifra pues hipotética, tan es así que han tenido que rehacer el hecho de que ahora hay una amnistía en la primera multa o cambios, o sea, descuentos del 75% ahora. Exacto, cuando algo se hace mal desde un principio, los arreglos y los parches se hacen mal. Y en el estudio del futuro, yo creo que es muy importante establecer que un nuevo ordenamiento en materia de movilidad, pues era necesario. O sea, lo que se debe cuestionar es el hecho que el nuevo reglamento presenta importantes deficiencias e incongruencias, como por ejemplo, cosas tan sencillas como la prohibición de las vueltas continuas, lo que va en contra de maximizar el desplazamiento ágil, o la reducción de los límites de velocidad, lo que genera desplazamientos más tardados y por ende pues mayores emisiones. Y estos solo son algunos ejemplos, sin olvidar que se trata de una medida pues que no está enmarcada en una necesaria visión de largo plazo para nuestra ciudad, que es la parte central. La movilidad debe ser enmarcada en un proyecto de futuro y no con medidas supuestamente paliativas. Y son esos estudios de la sociedad que me interesaría comentar. Sí. En ese sentido, Leonardo, en las vialidades del Distrito Federal diariamente se realizan más de 22 millones de viajes, y de los cuales 2.2 millones son viajes metropolitanos, cruzan el Distrito Federal y el Estado de México. O sea, es decir, se trata de viajes largos, por lo que las reducciones en la velocidad implican mayor contaminación ambiental y más estrés por tráfico. Y la Organización Mundial de la Salud señala que anualmente la contaminación atmosférica urbana provoca 1.3 millones de muertes en el mundo, lo que se concentra sobre todo en habitantes de países con ingresos medios como México. Y esto propiamente, de cara a los próximos años, las cifras son muy impresionantes. La población del Distrito Federal y su zona metropolitana crecerá en un 14.9%. Pasará de 20.8 a 23.9 millones de habitantes en el 2030. Uh-huh. Y fíjate, Leonardo, que en materia de tráfico y parque vehicular, que es la clave, en primer lugar se estima que para el 2020 los viajes metropolitanos ascenderán a 5.6 millones, mientras que el parque vehicular pasará de 4.9 millones en la actualidad a 7.5 millones en el 2030. Y a 9.5 millones si esta tendencia se maneja ante el 2030. O sea que esta exponencia es casi exponencial el crecimiento en solo 15 años. Y las medidas actuales, pues obviamente son insuficientes y estaremos en una situación de caos. Uh-huh. Esta es una de las causas principales. Ahorita que comentaré algunos puntos, cómo es que se han estado, Leonardo, abordando en otros países, ¿no? Que siempre es muy útil la comparación, ¿sí? Pues sí, porque la Ciudad de México es el motor para el desarrollo del país. Uh-huh. Fíjate que actualmente, aún todavía hoy, representa el 17.7% del Producto Nacional. Y sin embargo, la decreciente conectividad, desde 2007, la velocidad promedio se ha reducido de 38 a 13 kilómetros por hora. Madre mía. Y pone en riesgo su viabilidad económica, uh-huh. Toda vez que
Hay, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, un congestionamiento vial que provoca 3.3 millones de horas hombre al día en la ciudad. Ahora, tú recuérdate que no ni siquiera más de 10 años, la Ciudad de México contribuía con el 24.6% del Producto Interno Bruto. Sí. En efecto, gracias a que el desarrollo ha sido más organizado en el país, pues la proporción de lo que interviene en la Ciudad de México es menor. Uh-huh. Sin embargo, el punto es de que también la ciudad se ha reducido su capacidad productiva y de competitividad, aunque sigue siendo de la dinámica, pero este punto de movilidad es muy, muy importante. Y yo quisiera señalar que por esta razón es necesaria una visión diferente en la materia de hacer política pública, la cual pues, debe de hacerse de manera holística. Uh-huh. En esa materia, por ejemplo, hay medidas que consisten en comenzar a fijar aforos reglamentarios en determinadas zonas y centros urbanos. Por ejemplo, no es posible que siga expandiendo la base vehicular en la ciudad, no es posible. Uh-huh. O sea, tiene un límite, pero han incorporado medidas, cuando te acuerdas que vinieron los chatarras, ¿cómo no? ¿Te acuerdas también? Los chocolates, luego que pues medidas que son holísticas, o sea, que no solamente es la parte de lo que dice la Ciudad de México o unos funcionarios de la Ciudad de México en movilidad, sino tiene que estar de acuerdo a las políticas económicas, fiscales, etcétera. O sea, no se organiza. Todo, claro. El gobierno no se está organizando. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y, por ejemplo, tendría que también se fijó que los de todo lo que era la autorización para transitar todos los días, que fue lo que causó también la incorporación de 400,000 vehículos. Y la decisión de la Suprema Corte, ¿no? Exacto. O sea, como que no está organizado y cada quien jala por su lado. Y yo creo que tampoco hay un conocimiento claro, yo lo siento mucho, pero yo creo que Miguel Mancera está haciendo un papel, está tratando de hacer su mejor papel, pero está fuera mucho sentido de control. Y gran parte del problema consiste en que se permite desarrollos de vivienda, por ejemplo, en zonas pues que no cuentan con la vialidad correcta para llegar. Ahora hay una protesta de la gente en la calzada Desierto de los Leones que está permanentemente colapsada y van a construir algo más. Pero yo sospecho, mi querido Julio, que el problema de Mancera es que no tiene un diseño de futuro. Es decir, van metiendo, lo decías tú al inicio de tu comentario, van metiendo restricciones por aquí y por allá. De pronto se les ocurre que hay que abrir vías para las bicicletas, lo cual creo que está bien, pero no hay un concepto general de hacia dónde se mueve la ciudad, ¿no? Sí, es crítico, entonces, contar con una maqueta del futuro para nuestra ciudad, en donde se muestre con claridad una planeación ordenada de las zonas residenciales, comerciales, conforme a diferentes escenarios demográficos. Yo creo que, por ejemplo, tú conoces perfectamente la maqueta del futuro de la ciudad de Singapur. Sí, la he visto, sí. Y te das cuenta cuáles son las medidas que se tienen que hacer. Nuestra ciudad no merece este tipo de administración, es una administración demasiado deficiente. Y otra de las medidas de la congestión en determinadas zonas consiste en los peajes urbanos, mecanismos con los cuales se cobra incluso una tarifa para poder transitar en la ciudad en determinadas horas, de modo que se motiven, bien sea utilizar el transporte público, que tiene que mejorarse, o compartir un vehículo con amigos y vecinos. Y yo te decía el ejemplo de Singapur, una megalópolis que cuenta con su maqueta. Este sistema consiste en una serie de peajes, se llama wireless, distribuidos en las vías más transitadas, que funcionan 24 horas y que cobran una tarifa determinada, pero como resultado la velocidad promedio de los vehículos en vías más transitadas es de 48 kilómetros por hora, lo cual frente a los 13 que son en la ciudad, pues dices, no, esto no es posible, ¿no? Sí, si quieres usar la vía tienes que pagar y no debe ser las colas que tienes que hacer aquí para pagar. Y la otra, pues hay un número de placas determinado en Singapur y si quieres tener un coche te dicen la placa vale $50,000. Creo que es lo que vale allá, ¿eh? Así es, pero por ejemplo también en Madrid, también en circunstancias, también se hizo, en París, por ejemplo, tú no puedes tener un carro si no baja un carro viejo. Claro. Entonces, pero junto con esto, que es muy importante, ¿dónde están
¿dónde está la planeación urbana? O sea, se ponen edificios, es una presión de un lado, es puro negocio. Yo no quiero hablar de corrupción, pero pues, se percibe que hay un aroma ahí raro, sí. Hay un aroma raro. Y una de las cosas que también nos ha hecho, ¿dónde está la campaña cívica? ¿Dónde está la campaña ciudadana? Mira, por ejemplo, organizaciones privadas ayudaban, yo recuerdo esto en Centroamérica, en Colombia, también esto sucedió en España, en Japón no se requiere afortunadamente, porque allá hay un ordenamiento mental. La campaña uno por uno, por ejemplo, organizaciones como Rotario tomaban la responsabilidad, que está el Consejo Nacional de la Publicidad también, que era el Consejo Nacional de Publicidad, que ahora tiene otro nombre, del sector privado, que hace campañas cívicas. El concepto de dar campañas educativas a la ciudadanía, que es uno por uno. Dejas uno, cuando tienes estos bloqueos que existen. Claro, que en esta casa, tú sabes, lo impulsamos, ¿no? Como idea general. Así es, y ustedes los impulsaron, y se trata de hacerlo realmente permanente y nacional, y no caer en la circunstancia actual de que es por seramente punitivo, y llega a ser un punto tal que es importante. Otra es cómo estás capacitando a todo el equipo de tránsito, todo lo que son los policías, todo lo que constituye el mecanismo de tránsito. O sea, la educación vial, la forma, las mismas cortesías, todo esto no se está haciendo, y yo creo que hay unos intereses enormes en los cuales, pues propiamente es increíble que el Distrito Federal, en las vialidades diariamente que se realizan este número de viajes, pues no se puede hacer mayor circunstancias más que el estrés. Y ya sé que el estudio que hizo la IBM, de cuál es la ciudad más estresada, con mayores daños de salud a la gente que maneja, que tiene que salir 20, 30, 40, 50 minutos muchas veces antes, que no puede programar, que disculpe, pero el tránsito, por eso llego tarde, es algo que realmente genera un estrés en la salud enorme. Sí, cómo no. Y asimismo es importante el fomento, pues, en México de otros conceptos. Por ejemplo, medidas que se llaman como el home office, o sea, el trabajar en tu casa. Hay otras medidas que han dado resultado en otras naciones, consistente en establecer, obviamente, horarios alternativos. ¿Cómo es posible que tú estás viendo hoy frente a ti camiones de doble tracción a las horas picos en vialidades principales? Bucareli los ves pasar, Julio. ¿Cómo es posible Increíble. esto? Esto consiste, pues, en adecuar horarios entre centros de trabajo públicos y privados con escuelas en cada zona para evitar congestionamientos. La AT&T señala que el 90% de sus empleados realiza alguna actividad desde su casa, mientras que el 41% trabaja 1 o 2 días y desde sus hogares. Y han encontrado que sus trabajadores son más eficientes y realizan mejor mucha actividad. Ahora, todo eso se reduce la emisión del CO2, tiene un impacto en el ambiente, tiene un impacto en la salud. Yo diría que existe una urgencia de pensar en el futuro, no solamente una paliativo. Veo que tienen ideas. Yo digo que ahora estamos en la posición de la ciudad de la inmovilidad. Hay una secretaría que se llama de la movilidad aquí, que en el Distrito Federal hay una organización, la secretaría. En donde todo está en trámite, todo te dicen que está en trámite. Sí, y esta propia, precisamente, secretaría, que sería la actividad de la inmovilidad, pues pobrecitas, tienen posiblemente buenos deseos de hacer sus cosas, pero si no está conectado con todo el mecanismo, pues es imposible. Y esta valoración política que está haciendo la ciudadanía de la eficiencia de este gobierno, les va a costar mucho. La verdad es que no están midiendo bien la irritación social que está generando todo esto. Pues tan es así que, por ejemplo, yo estoy viendo que hay un amparo contra el reglamento de tránsito promovido por una gente que también tiene el aspecto político, pero Salvador García Soto, pero me llamó mucho la atención, yo lo recibí en email, y decía cosas que me parecieron muy interesantes. La demanda de amparo señala que el nuevo reglamento de tránsito viola 7 artículos constitucionales,
además de las leyes locales como el Estatuto de Gobierno Ambiental de Protección a la Tierra, el Desarrollo Metropolitano y de Movilidad y de Seguridad Pública. O sea, y reclama como actos de abuso de autoridad, aplicación de multas excesivas y desproporcionadas, retroactividad en su aplicación, violación de la libertad de tránsito por retención ilegal, uso de tecnología no certificada para infraccionar con errores y no identifica al conductor, afectación a la salud y al medio ambiente por mayores emisiones contaminantes e incumplimiento de las autoridades. Me llamó mucho la atención, o sea, que tenga la ciudadanía que estarse defendiendo de la autoridad cuando la autoridad debe ser el promotor del apoyo a la ciudadanía. O sea, no tienen que estar agrediendo tanto al ciudadano en esta zona y en muchas otras actividades que si ya tienes tú como ciudadano que pagar impuestos, tenencias, y tienes que estar haciendo colas en todo, pues llega un momento en el cual el ciudadano se siente agobiado y no es productivo. El final del día es que no se es productivo. Y el costo, y te estoy hablando de cualquier profesión, un propio médico que tiene que llegar a tiempo, que tiene que hacer su trabajo, un obrero que tiene que tener un esfuerzo, un empleado que tiene que llegar a su oficina a tiempo, un vendedor que tiene que trabajar en términos reales en la calle. O sea, en realidad tienes que pensar esta ciudad para el futuro, dentro de 10, 15 y 50 años. Y si no tomamos medidas y no ponemos esto en orden, los que viviremos aquí, espero que todos los que nos están oyendo vivan muchos años, además un mejor deseo de este año 2016, que tengan mucha felicidad y salud. La verdad, Leonardo, es que necesitamos cambiar el paradigma de esta ciudad. Sin movilidad no hay futuro. Pues Julio, muchísimas